Bienvenidos, es tiempo de iniciar nuestro estudio del libro de los Hechos, iniciando el capítulo 19. Este capítulo tiene una serie de condicionantes bíblicas, de principios, de teología, de doctrinas específicamente que necesitamos poner atención porque hay términos que parecen ser intercambiables cuando en realidad tienen un punto específico. Esta clase va a ser muy demandante porque el capítulo 19 va a ofrecer una serie de acontecimientos que van a demandar no una actitud que nosotros tenemos ya en ocasiones preconcebida de cosas. Vamos a encontrar que hay diferentes circunstancias que el Señor nos permitirá encontrar en este capítulo y en los subsecuentes, donde encontraremos cosas que pueden sorprendernos o van a afirmar algo que ya teníamos presente. De esta manera nos vamos a preparar con oración, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y vamos a encontrar entonces que la vida del Espíritu es prioridad en la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana supeditado al renglón de lo natural. Ese es precisamente el conflicto que vamos a encontrar con los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan tenían una área muy marcada en relación con sus capacidades, sus talentos, su fuerza de voluntad para tratar de accionar una vida en que solo el Espíritu Santo puede cambiar y transformar. Así que vamos a buscar la dirección de Dios. Por favor, a todos los que ya están listos con sus cuadernos, sus hojas de notas, son bienvenidos a través de las redes sociales, los que están aquí presentes con nosotros, y sus comentarios, sus aportaciones, por favor, con toda confianza, relacionados al tema, serán bienvenidos. Vamos a orar pidiendo al Señor su dirección, así que algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Bendito Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias, te pedimos que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, te pedimos que también le dé sabiduría al pastor. Sí, Señor. Para enseñarnos, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame entonces leer los primeros 3 versículos de este capítulo 19 y nos va a dar las características, las condicionantes que están enfrentando. ¿Dónde? En Éfeso. ¿Qué es lo que va a acontecer en ese lugar? Precisamente lo que hemos venido esperando. Una manera progresiva donde el Espíritu Santo va impactando, enseñándonos cosas nuevas. Recuerden, no hay nueva doctrina, nueva revelación. Eso es algo que debo subrayar. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es una revelación progresiva de la verdad que conocemos, no enseñando algo distinto, sino aclarando lo que sabemos, profundizando, ampliando el horizonte, llevándonos a una amplitud de revelación, es decir, de conocimiento. No podemos permanecer estáticos, no podemos permanecer en el estancamiento. El Espíritu Santo está expandiendo cada día al creyente y llevando en diferentes escenarios cómo él puede actuar o qué se debe hacer. Permíteme leer verso 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, subraya esa frase, discípulos, posteriormente estaremos hablando, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El tema es la ignorancia espiritual y tiene un alto impacto en aquellos que deseamos caminar con el Señor. La ignorancia o la ausencia de conocimiento no limita el mensaje. La ignorancia de una persona no debilita el poder transformador de la palabra de Dios. Ignorar los hechos bíblicos, teológicos, no significa no ser ciertos.
La ignorancia es una postura o una condición individual, no la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es la expresión de su conocimiento, de su voluntad para nosotros. ¿Vamos bien? Recuerden, la ignorancia es una condición individual, no una limitante en el poder, la capacidad de nuestro Dios para generar cambios en las personas. ¿Correcto? Por eso, en ocasiones podemos decir que la ignorancia tiene dos fuentes. Una es la decisión de permanecer en ignorancia y la otra es la ausencia de conocimiento. Pero ambas no limitan el poder del mensaje que Dios tiene reservado, preparado para los suyos. El poder del Evangelio no depende de nuestra ignorancia, porque es poder de Dios la palabra. Así que esto es lo que vamos a encontrar. Dos segmentos hoy en un evento que fue muy común en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, pero había venido trascendiendo. Mencioné en la clase anterior que la predicación del Bautista había alcanzado a cientos de miles. Y vamos a alcanzar y vamos a ver que a lo largo y sucesivamente de las enseñanzas, los discípulos del Bautista se habían multiplicado, entre ellos Apolos. Así que entonces entramos acerca de la influencia del Evangelio. Éfeso se convirtió en la base de operaciones del tercer viaje misionero de Pablo. Esto ocurrió entre el año 53 al año 56 después de Cristo. Pablo inicia su gran aventura ahora de ir supervisando, afirmando, consolidando las iglesias, pero ahora entra en una etapa donde Éfeso, que era una de las ciudades más impactantes, así como Atenas, así como en Grecia, en Roma, ahora Éfeso tenía uno de los grandes cultos o de adoradores hacia una diosa llamada Artemisa, en griego, o Diana en Roma. ¿Quién era esa diosa? Era la diosa de la fertilidad. Tenía una figura muy horrible. Era una piedra negra que tenían una creencia los nativos que había descendido del cielo y era entonces la protectora, la propiciadora de la fertilidad en todos los aspectos. Tenía una gran cantidad de esa piedra de bustos de mujer. O sea, una perversión. Pero esto era lo que caracterizaba a Éfeso. Su templo era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Sus columnas eran blancas de mármol. O sea, era una expresión del arte. Uno de los más grandes escultores, Praxélites, fue el que diseñó el interior de ese templo, y estás hablando de esculturas casi perfectas. Esto aunado al culto mismo hacía de Éfeso una de las ciudades con un alto grado de inmoralidad o de un libertinaje que parecía lo más natural, lo más normal. De esta manera entonces Pablo hace su aparición en Éfeso. ¡Qué tremendo! Recordemos, nunca Pablo tuvo conflictos, temores por llegar a ciudades con un alto grado de pecado, de maldad, porque él posteriormente diría que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo siempre había estado manifestando que las grandes ciudades permitirían la oportunidad de atraer a judíos, a gentiles, y posteriormente los locales de esas ciudades o pueblos serían los misioneros que alcanzarían a otros. Así que entonces el culto a Artemisa en griego, o los romanos a Diana, acerca de la fertilidad, representaba el gran atractivo en la ciudad de Éfeso, una ciudad comercial y donde convergen todos los aspectos de una gran ciudad, de una metrópoli. Bien, ¿qué sucede? Dice aquí
los versos que acabamos de leer, que vino Pablo a Éfeso y encontró a unos discípulos, a ciertos discípulos. Debemos tener cuidado. Lucas hace una colocación intermitente hablando de discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un seguidor, un practicante, alguien que trata de ser similar a quien lo enseña o a quien él cree. Estos discípulos no eran cristianos. Reitero y subrayo, no eran creyentes en Cristo. Ellos eran discípulos de el Bautista, de Juan el Bautista. No confundamos cuando tú y yo escuchamos la palabra discípulos con aquellos que entregaron su vida a Jesús. Ellos eran fieles seguidores de un aspecto religioso que el Bautista había venido a introducir. ¿Cuál? La enseñanza de que vendría el Mesías. Y por consiguiente, ellos habían escuchado algo que cambiaría su vida, al menos religiosamente. Pero encontramos que en Apolos, de igual manera, había evidencias de una carencia total del conocimiento de la gracia y del poder del Señor. ¿Qué es lo que los hacía diferentes? Ellos, los discípulos de Juan, habían escuchado que vendría el Mesías. Juan declaró en Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 3, verso 16. Ellos esperaban el Mesías, gracias, pero desconocían cuál fue el propósito, su obra, lo que él haría, qué condiciones cumpliría y de qué manera lo haría. Juan el Bautista enseñó acerca de Jesús como el Mesías, mas no como el Salvador. Es algo que necesitamos puntualizar. ¿Por qué? Porque Juan estaba hablándole a quién? Al pueblo judío. No estaba hablando a inconversos. Y el mensaje del Bautista fue: arrepiéntanse porque viene el Cordero, es decir, quien va a cumplir las promesas hechas a los padres de quién, del Mesías. Juan se mantuvo en ese contexto de enseñar acerca del ungido, que es lo que significa el Mesías, el Cristo en griego. De esta manera, los seguidores del Bautista, que fueron muchos, reconocieron que había una promesa hecha a los padres, es decir, a los antepasados, de que vendría. Y el arrepentimiento era una evidencia externa de que estaban de acuerdo y que esperaban en él. Juan 3:16, Lucas 3:16, por favor. Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ellos habían escuchado, pero habían perdido o no habían dado en el blanco al reconocer que el Cristo o el Mesías vendría a cumplir aspectos preponderantes, entre ellos la cruz y la resurrección. Los discípulos de Juan no tomaron en cuenta lo que el Bautista declaró, que el Espíritu Santo vendría como resultado de la venida de Jesús, de cumplir su obra, y entonces Él les bautizaría con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Apolos y estos discípulos, o sea, todos los discípulos de Juan, desconocían la obra consumada en la cruz del Calvario. Ellos ignoraban a lo que Jesús había descendido, es decir, a tener una muerte sustituta, a pagar el precio de nuestro pecado y proveernos una libertad, una salvación para que nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida. De esta manera, ellos también se habían autoseparado de la llenura, de la presencia de la persona y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su condición religiosa había cambiado. Se habían sustraído del judaísmo, puesto que ellos ya no entraban en el renglón judaico. Ahora ellos se habían separado y se mantenían en otra esfera
donde prevalecía la doctrina del bautista. Recordemos que Priscila y Aquila encontraron a Apolos y al escucharlo dijeron, esto está incompleto. Tiene un buen inicio, pero no tiene un final. Y cuando Priscila y Aquila tratan con Apolos, entonces él se da cuenta que solo tenía una parte y no el total. Aunque él era fogoso, dispuesto, celoso en las Escrituras, no tenía este conocimiento. Por lo tanto, la pregunta de Pablo acerca de, ¿qué dice el verso 2? Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado acerca de esto. Pablo detectó algo que no estaba correcto. Al igual que Priscila y Aquila. Al escuchar a estos discípulos que estaban en Éfeso, les preguntó, ¿ustedes recibieron? Es decir, el propósito de la pregunta de Pablo, aunque era el Espíritu Santo, su propósito era saber si verdaderamente habían conocido o habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¡Qué tremendo! A veces nosotros damos por asentado que algunas personas son salvas cuando en realidad no lo son. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pablo ahora establece un principio enorme que es inamovible, y es que al hablar del Espíritu Santo no podremos colocarlo bajo una metodología donde Él opera. Él es soberano, recordemos eso. El Espíritu Santo se mueve bajo las condiciones que Él define, determina y acorde a la voluntad de nuestro Dios. Así que lo que Pablo está preguntando es lo siguiente: ¿ustedes son salvos? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio enfatiza y correlaciona el arrepentimiento, la fe, la llenura del Espíritu Santo y el poder transformador que el Espíritu propicia cuando Él habita, reside en el creyente. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Dice aquí entonces, Pablo está dando por asentado, tengo que hacer un pequeño apunte. Pablo está dando por asentado que el Espíritu Santo es una persona y que la mayoría debe conocerlo de esa manera, porque ya la palabra no nos coloca bajo el contexto de tratar de convencer a alguien que el Espíritu Santo no es una persona. La Biblia lo revela totalmente, así que para nosotros, que decimos es la tercera persona de la deidad, es quien Jesús colocó, Juan 14, 15 y 16, que el Espíritu Santo vendría a enseñar, a instruir, a preparar, a llevarnos al conocimiento de Jesucristo. ¿Correcto? Dice entonces, ¿qué es lo que ustedes recibieron? ¿O cómo se convirtieron? ¿O cómo fueron bautizados? Ellos dicen en el bautismo de Juan. ¿Qué sucede? Pablo entonces les comparte el mensaje del Evangelio. Lucas omite el contenido total de la plática de Pablo, porque el propósito no es hablar del mensaje. El propósito es hablarle de la revelación progresiva y de la razón por la cual Jesús había dicho que el Espíritu Santo vendría. Recuerden, Lucas no está dándonos todos los detalles, porque da por asentado que en esa continuidad de la declaración a lo largo de los 19 capítulos que estamos tocando, debemos ya entender, conocer lo que él está tratando. ¿Vamos bien? Sí. Me surge una pregunta. Sí. Juan el Bautista, ¿en qué nombre bautizaba? En el arrepentimiento, nada más. Sí. Es que creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. El asunto de Juan el Bautista, él está abriendo la puerta de que va a venir. Él es el precursor. Que sí los va a bautizar. Así es. Que él está bautizando nada más en agua y en el arrepentimiento.
Pero el arrepentimiento era porque también tiene tinte político, o sea, por eso van a Juan. O sea, Juan el Bautista Sí. ya va contra los saduceos que tenían el poder Ajá. en Jerusalén. Sí. Entonces él se retira al desierto y empieza a formar a hacer una herejía contra los judíos, diciendo que va a venir alguien ya. Hay un tinte político porque muchos de los que se convirtieron y que se bautizaron en arrepentimiento también van a ser los que quieren, o sea, están esperando un Mesías libertador del que va a... Los celotes. Exactamente. Sí, entonces a él lo confunden con un celote. Ajá. Entonces esa es la razón, pero él estaba haciendo un precursor de quién va a llegar y estaba bautizando con el arrepentimiento. Y sabía y predicaba que el judaísmo ya estaba corrompido totalmente. Y caduco totalmente. Era un sistema ya caduco. Entonces mucha gente que se bautizó se quedó incompleta con la información. ¿Por qué? Porque no tenía todo el mensaje de Juan el Bautista hasta que se cumpliera en Jesús todo lo prometido. Por eso el Espíritu Santo no descendió antes, sino hasta después de que Jesús resucitó. ¿Vamos bien? Estas son las cosas, por eso menciono que vamos a entrar cada vez más en aspectos que nos van a confrontar, que nos van a colocar bajo la postura de qué es lo que realmente nosotros estamos parados o va a confirmar lo que ya sabemos. Cuando Pablo habla acerca de el bautismo del Espíritu Santo, ellos dicen, no sabemos. Pablo entonces se aboca primeramente a disipar sus dudas, a explicar cuál es el contenido del mensaje del Evangelio. Reitero, Lucas lo encapsula, no nos declara la totalidad de la plática de Pablo con esos 12, pero damos por asentado que si el Espíritu Santo desciende es porque hay una explicación del Evangelio previamente, un arrepentimiento, y entonces las cosas van a acontecer. Por eso menciono que Lucas está dando por asentado que nosotros ya debemos, como dice al principio, hablando del por qué está escribiendo, para enseñarte las cosas, dice así, ¿no? Al principio de Hechos, oh Teófilo, para decirte las cosas como antes, tenemos que irnos en esa línea. Bien, ¿qué está sucediendo? Hay dos cosas que necesitamos colocar muy claramente cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucedió y qué acontece? Vamos a leer, alguien que lea el 4 al 7, por favor, en voz alta, porque con poder. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Wow. Dice que cuando Pablo oró e impuso las manos, sucedió algo impactante. Un Pentecostés en Éfeso. Descendió el Espíritu Santo, pero el punto aquí tenemos que disipar algunas cosas que son muy importantes, porque de otra manera nos vamos a perder en asociar términos cuando estamos hablando de dos o tres cosas distintas. Por ejemplo, algunos dicen que cuando tú te conviertes no tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo porque ya está implícito en ti. ¿Será verdad? Otros argumentan que si el Espíritu Santo ya está en ti, tú no necesitas más porque ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de posturas dentro de la iglesia, que es algo muy importante que algunas veces tú y yo necesitamos reconocer que otros círculos cristianos opinan, piensan distinto y es respetable su postura, pero no la compartimos. No la compartimos, ¿por qué? ¿Porque somos mejores? No, porque un estudio más profundo nos va a revelar que no es la forma ni la postura correcta. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces?
Vamos a leer Efesios 1, 13 al 14, y este es un enorme punto que necesitamos disipar. 1, 13 y 14. Sí, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice la Biblia, y Pablo lo coloca, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo sucede algo importante. El Espíritu Santo viene y coloca un sello en el interior, donde no lo sé, pero el enemigo sí lo sabe. O sea, eso es muy importante. El propósito de ese sello, ¿cuál es? Colocar una marca que le pertenecemos ya a quien nos rendimos y aceptamos como nuestro Dios y Señor. Somos de Él. Nadie nos puede decir lo opuesto, a menos que renunciemos a Él. Pero mientras, ese sello prevalece ahí para decir que el Espíritu Santo tocó lo profundo, ha mantenido una condición en nosotros. Pero ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que ser puntuales, por eso mencioné que son términos que en ocasiones creemos colocar y asociar, pero son distintos. El Espíritu Santo sí. ¿Qué se entiende por bautismo en el Espíritu? Es la inmersión donde Él viene, llena y hace posible que los dones, las lenguas aparezcan. Es lo que vamos a ver. Ese es el punto por el cual tenemos aquí. Muchos creyentes hasta el día de hoy solo han sido sellados por el Espíritu, son del Señor. Cuando yo entiendo que cuando el Espíritu Santo, cuando tú le recibes y el Espíritu Santo te sella, ahí es donde echamos a caminar. Luego, más adelante dice el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti, entonces vas a dar fruto. Es diferente al bautismo y lenguas y todo eso. Pero es ahí donde das evidencia a los demás que el Espíritu Santo te está obrando en ti. Tienes a ser diferente. No eras antes, no eras hoy, no es hoy. Así es. Ser una nueva criatura. Tu hablar, tu caminar, tu pensar, tu hacer, viene a revelar. Es un proceso. ¿Sí? ¿Y qué dice que es el fruto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, Así es. Esto se va desarrollando como lo está aportando al bautismo. Eso es algo que debemos tener muy claro. El sello es una evidencia innegable de estar ahí, que va adquiriéndose paso a paso y va denotando a quién pertenecemos, y la nueva naturaleza va a ir obrando. ¿Ok? Pero lo que Jesús estableció y lo que el bautista declaró, que vendría el Señor y los bautizaría con el Espíritu Santo, es distinto. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Recuerden. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo descendió, cambió y transformó esas vidas en un instante. Su naturaleza fue transformada, no alterada, fue cambiada. El Espíritu Santo vino y llenó cada parte de su ser. Las evidencias externas, ¿cuáles fueron? Hablar en lenguas. Compartieron en otras lenguas a las naciones que estaban ahí representadas. Esto es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito principal del Espíritu Santo? Manifestaciones no. Era precisamente el propósito principal de ser llenos para servir, ser llenos para ir y darle continuidad a la obra del Señor. Esa era una realidad que se requería, vidas transformadas con un poder superior a esa fuerza de voluntad que los bautistas, ahora sí que los bautistas, hablando de Juan el Bautista, los bautistas tenían limitantes porque ellos dependían de una doctrina religiosa, pero no con un poder transformador. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Estamos hablando aquí, Pablo, como en el 50 y tantos, 52, 50 y tantos, y le comentaba yo a Manuel que había aprendido algo de Apolos,
pues que se peleaban, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo. ¿Y quién era Apolos? Entonces aprendí algo de Apolos. Sí. Y dice que era de Alejandría en Egipto. Entonces, pero allá ya había muchos cristianos. Entonces no se les predicó como tal el evangelio. No, ese es el problema. ¿Predicó a medias? Predicaron lo que se conocía, el arrepentimiento del Bautista, porque hasta el segundo siglo vamos a encontrar que uno de los padres, como dicen la historia, testifica que en el siglo II después de Cristo había una enorme cantidad de discípulos del Bautista. Era lo que te quería comentar, para que, o sea, nos enganchemos también que ya el evangelio llega muy lejos, ya estaba en Egipto, pero no lo estaba predicando al cielo. Exactamente. Es que aquí y Priscila le dicen, mira, te vamos a contar más. ¿Sí? Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que nos sucede, que al no tener una amplitud de nuestra concepción del evangelio, podemos compartir lo que sabemos, pero eso no limitaría al poder de Dios ni al contenido del mensaje. Nuestra ignorancia o nuestra ausencia de conocimiento no debe limitar lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poder. Bien, ¿qué sucedió? Los discípulos, como estaba aportando Ramoncita, los del Bautista, no habían entendido que iba a venir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a dar dos lecturas, por favor, del libro de Hechos, 1:5 y el capítulo 2 y 4, por favor. 2:4. Sí. Hay un término que podemos interrelacionar, que es el bautismo con el don del Espíritu Santo. Eso es algo que podemos interrelacionar. Pero el sello con el bautismo es distinto. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué? A una persona puedes ver que es creyente y es excelente persona, pero le puedes decir, ¿hablas en lenguas? No. ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? No. El hecho del bautismo, de tenerlo, no te hace superior. El no tenerlo no te descalifica. ¿Ok? O sea, eso es algo que tenemos que entender. Pero la ausencia de ese bautismo nos limita a un servicio más efectivo. ¿Cuál fue el propósito? Hechos 1:8. Ese es el punto focal. La continuidad de la obra demanda esa condicionante. En otras palabras, el requisito para continuar en la obra es prioritario, como dijo Jesús, porque esas son las palabras de Jesús. Recuerden, Jesús dijo, Lucas 4, porque el Espíritu del Señor está sobre mí para cumplir el propósito divino. Esa es la razón que Pablo está colocando. No está entrando en un dilema, no está haciendo menos a los del Bautista, no está entrando en una retórica, está complementando lo que sabían débil o parcialmente. Es como nosotros con la ley. La ley fue nuestro ayo, dice la palabra, fue el principal promotor para conducirnos a Cristo. ¿Sí? Hechos 1:5 y 2:4, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso estaba hablando ¿cuándo? En los últimos días. Jesús duró 40 días después de su resurrección con su círculo íntimo. Aún otros 500 hermanos lo vieron. Pero la enseñanza de Jesús estaba ahí diciendo, ustedes van a tener la presencia, la llenura, que el bautismo es lo que ¿cómo es en el agua? Es una inmersión total, es lo que está diciendo. Que el Espíritu Santo vendría de esa misma manera al interior. Por eso en el Evangelio de Juan dice que cuando venga el Espíritu Santo, del interior correrían ríos de agua viva. Porque no es nuestra capacidad, es quien habita en nosotros.
Por eso más adelante Juan, el apóstol, escribe diciendo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? 2:4, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es el día de Pentecostés, cuando sucede, 10 días después de que Jesús partiera, acontece este momento. El gran evento que los reunidos ahí esperaban, porque Jesús había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Los bautistas no tenían idea, desconocían las causas y la razón por la cual Jesús había dado su vida en la cruz del Calvario, había resucitado. Ellos no tenían la más mínima idea de qué representaba vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, porque el mensaje del bautista no contemplaba estos aspectos. Él hablaba del cumplimiento que vendrían a las promesas de siglos antes, hablando de que Dios es fiel y era necesario arrepentirse para poder caminar en la línea recta con Dios. Pero ese era el bautismo de Juan. Qué importante, entonces. Sí. Dice que el no ser bautizados en el Espíritu nos limita para seguir sirviendo. ¿En qué aspecto nos limita? Por ejemplo, a los que aún no somos bautizados en el Espíritu y no nada más en esta congregación, sino en muchas que están sirviendo. Esto es confrontante en la parte de decir, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incompleto. Exacto. O sea, ¿Qué estoy haciendo? Porque puede ser desde un ujier, desde un cantante, un pastor. Exacto. O sea, ¿qué estamos diciendo? es muy confrontante. La obra demanda que el creyente tenga mayor intensidad y vida en el Espíritu. Por eso Pablo escribe, ser llenos, vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Es importantísimo. Esto no quiere decir, como mencioné, que el que no tiene está descalificado, no. El punto que Jesús señala es que una vida de mayor impacto, de mayor servicio, es con la vivencia, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo para continuar haciendo la obra, es que te va a dar fortaleza, poder, dirección, sabiduría. El Señor va a ir produciendo en nosotros el carácter de Cristo. Cuando el Señor nos sella, ya tenemos las arras. Eso dice ahí, ¿no? ¿Las arras son el total? No. Las arras es simplemente el primer indicio de lo que vendrá. ¿Qué diferencia? Sí. Respondiéndole un poquito A Jorge. el que no tengamos el Espíritu Santo, el bautismo como tal, lo estamos leyendo, no quiere decir que o pierdes la salvación o no eres salvo. ¿No? Muchos hablamos en lenguas y estamos sentados y no estamos yendo a las naciones y no estamos orando y no nos llamamos al hermano. O sea, es personal, ¿sí? Es como un regalo extra que Dios te dio en la manera que tú buscas. Es más, tú lo has hecho, yo creo. Cuando tú estás buscando más, es mi experiencia, yo pienso. Si tú estás buscando más, aunque no hables en lenguas, vas a salir y vas a ver el mundo diferente. Y vas a dar, y vas a primar, y vas a cualquiera que pase, le vas a... ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que tienes el Espíritu Santo. Punto. ¿Hables en lenguas o no hables? Digo, es mi propia experiencia. Adelante. Este es un tema muy delicado. Claro que sí. La mayoría de las congregaciones se han diferenciado precisamente por eso. Muchos no lo aceptan, que el hablar de lengua ya no debe ser el día de hoy. Muchos. Otros sí lo aceptan, los pentecostales es su doctrina de diario. Y eso he visto y he oído dentro de la iglesia, aún aquí dentro mío, gente preocupada porque no hablen lengua. Ajá. Preocupada. Y, ay Dios mío, yo quiero hablar en lengua. Hermana, como decía mi esposa, no hay necesidad de esta manifestación. No, es que la Biblia dice que debo de hablar en lengua. Y entonces debemos tener mucho cuidado cuando toquemos ese tema por los que no han hablado en lengua. ¿Cuál es el propósito? Si esto no fuera importante, Jesús no hubiera dicho que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Si no fuese importante.
Aquí el punto es, quien habla en lenguas no puede menospreciar a quien no lo hace. Y quien habla lenguas no puede jactarse porque no es de él el don. Eso es algo importante que tenemos que colocar. El punto que está diciendo aquí, más adelante en sus hojas van a encontrar, que tenemos en la iglesia muchos Apolos dispuestos a caminar celosos, pero el Espíritu Santo es quien va a equiparnos para mayores retos. Porque el conocimiento académico, coloqué en esas hojas, no es suficiente. Apolos era un erudito, pero carecía de la plenitud del Espíritu. Si no fuera necesaria, Jesús no lo hubiera mencionado. Ahora, no es exaltar a quien tiene el bautismo del Espíritu Santo, no. Lo que está señalando la Biblia es que tú tienes acceso a, si tú estás en la búsqueda de. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser distinta. Tus parámetros van a cambiar, tu naturaleza va a ser alterada, tus pensamientos van a ir más en línea con la voluntad de Dios. Esa es la razón. No es porque se coloque a un segmento de quienes hablan en alto, no, eso es lo de menos. Porque el ser lleno, por el contrario, te debe ser más humilde y más responsable, ¿es cierto? Entonces no es el que yo diga hablo, no. Es, como apuntaba Ramoncita, mi búsqueda personal de lo que Dios tiene reservado. Yo me restrinjo por quedarme como estoy, pero mi búsqueda puede resultar en una bendición mayúscula para conocer más de Dios y caminar más con el Señor. ¿Sí? Adelante. ¿Es válido tener como petición delante de Dios pedir el bautismo del Espíritu Santo? Hay una doctrina, mencioné, alguna postura dentro de círculos cristianos que ellos dicen, si ya fuiste sellado, no tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Al igual que ahorita que toquemos el tema, la llenura es distinto. O sea, son temas que tenemos que colocar muy claramente, porque a veces intercambiamos las palabras como sinónimos, pero estamos hablando totalmente de cosas distintas. Tu búsqueda es personal y eso habla de un hambre y una sed. La pregunta es, ¿estará disponible todavía el bautismo del Espíritu Santo? El Señor dijo que Él lo daría a quien se lo pidiera. Es válido, aunque algunos digan no es válido porque ya no tengo el sello, pero son las arras. ¿Y lo demás qué? Es como si tú tuvieras 5 años de casado y nomás le dieras las arras. ¿Qué pasaría? No dio chivo. Bien, hay algo que Pablo escribe, 1 Corintios 12, verso 1, por favor. Por eso mencioné que este capítulo va a ser muy demandante, porque necesitamos colocarnos, como Lucas ya da por asentado que estamos entrando en la doctrina del Espíritu Santo y moviéndonos en esa esfera. Debemos entonces, algún momento, entender que los sinónimos no significan exactamente lo mismo que nosotros pensamos. Son temas distintos relacionados a la misma persona, pero con diferente significado e impacto. ¿Vamos bien? 1 Corintios 12:1, por favor. No quiero, hermanos, ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice Pablo? Que no debemos mantener una postura inconsistente con la realidad de la vida espiritual. En otras palabras, debemos ir desarrollando día a día lo que está disponible para nosotros y que está vigente para que los dones no los ignoremos, la razón por la cual han sido dados. Por eso,
Cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, no estamos simplemente hablando de manifestaciones. Que ese es el otro punto donde algunas iglesias, como aportaba Grimaldo, se sustraen de hablar del Espíritu Santo debido a ¿qué? A que una gran mayoría pierde el control y en el nombre del Espíritu Santo comete una gran cantidad de conflictos, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Manifestaciones tan absurdas, tan contradictorias y ajenas a la palabra, que algunas personas, y con toda razón, dicen, si esto es el Espíritu Santo, mejor me sustraigo de esto. Pero el Espíritu Santo es soberano. Tenemos que colocarlo con claridad. El Espíritu Santo nunca va a actuar de una manera discordante con la palabra. Nunca va a tomar una iniciativa que no exalte a Dios. Nunca va a operar bajo otro renglón que no sea la naturaleza de Dios. Y Dios es orden. Tenemos que entenderlo. Que cuando le hacen como pollo, que cuando le hacen como gato, o sea, estamos hablando de condiciones ajenas a la verdad. El apóstol Pablo escribe que quienes tienen el Espíritu tienen el control de las manifestaciones. Cuando viene el Espíritu Santo a una persona, no perdemos el control. Él no usurpa nuestra personalidad, que es lo que vimos con el endemoniado. Esa es la característica del enemigo, que lo vamos a ver en este capítulo un poco más adelante. El enemigo usurpa la personalidad de una persona y toma por encima de esa persona su voluntad. El Espíritu Santo no. Viene, llena, pero tú sigues teniendo tu mente, tu voluntad y el control de lo que está sucediendo. Que es cierto, tenemos que aprender a vivir bajo ese contexto, es cierto. Es como alguna vez alguno dijo, ¿y si viene el Espíritu Santo y estoy en el cine? Pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Siempre vas a tener tú el control de eso. Pero obviamente, digo, se enamora. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? En el capítulo 4 de este libro de Hechos, versos 29 y 31, tenemos también otro punto. No tenemos aportaciones, comentarios de quienes están... Wow, quiere decir o que no estamos enseñando bien o que no se entiende. Gerardo dice que está súper bendecido con la enseñanza. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. La manifestación del bautismo del Espíritu, así la primera, ¿es exclusivamente hablar en lenguas o se manifiesta de diferente forma la primera? Vamos a ver capítulo 4, versos 29 y 31. Tenemos la respuesta. Bueno, estamos hablando de la 19, perdón. Acabamos de ver lo que dice el 2:4, lo que le sucedió aún en el verso 6 de este capítulo 19. ¿Qué sucedió? La evidencia externa, audible, visible del Espíritu Santo son esas muestras de hablar en nuevas lenguas, pero también profecía, es decir, los dones en operación. ¿Qué propicia el Espíritu Santo? Es lo que vamos a ver. Él no viene para hacernos un espectáculo, viene para equiparnos a el servicio al Señor. ¿Cómo? Colocando el carácter de Cristo en nosotros y los dones para ir funcionando en ese ámbito. Grimaldo. Yo considero que todo esto que se refiere al Espíritu Santo, el ser sellado, las alas y las manifestaciones, empieza con el nuevo nacimiento. Exacto. Ahí estamos en una nueva etapa de nuestra vida, una nueva manera de ver las cosas. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, que hace bastante tiempo, había un gozo y una alegría en mí que no podía contenerme. Quería comunicarle a todo el mundo lo que yo sentía. Inclusive tenía una hermana que era adventista, mucho más tiempo que yo de conocerle al Señor, y le tuve que reclamar. Dije, ¿cómo es posible que me hayas ocultado esto
este gozo que yo tengo, ¿por qué no lo compartiste conmigo? Y él nomás se quedó, ¿what? ¿De qué me hablas? ¿Sí? La esposa de Willy. De las doctrinas de las demás iglesias. Nosotros tenemos el nuevo nacimiento, debemos de tener el nuevo nacimiento. Eso es el principio. Eso es el principio, y ya sobre eso, el Espíritu de Dios nos capacita para muchas cosas. No necesariamente tenemos que hablar en lenguas. Yo vine a hablar en lenguas, pero sí, después de mucho tiempo. Ya le di testimonio a Rolando y fue una cosa tremenda. Lo mío fue una cosa muy especial. Pero quiero decirles una cosa. Allí donde yo me congregaba, la mayoría hablaba en lenguas. Yo, Señor, ¿yo qué decir? ¿Y yo qué? Y hablaban en lengua, Señor, yo quiero. Y hablaban y seguían hablando en lengua, y yo quiero, Señor. No se me concedió en el momento que yo quería. Fue cuando el Señor le plació darme eso. Hermanas, si tienen el deseo de tener esa manifestación de hablar en lengua, sigan perseverando. En el Señor se los va a dar en el momento que ustedes me lo piensen. Pero ¿saben cuándo fue? Cuando estaba yo humillado delante de Dios. Así es. Buscando su rostro, buscando su presencia, fue cuando el Señor me concedió eso. No fue cuando yo quise decir, Señor, aquí estoy, ándale, apúrate. No, Bien. Pero no se desanimen, hermano. Excelente. ¿Cómo sucedió en los discípulos del Bautista? Ellos no habían nacido de nuevo, por eso mencioné que ellos no eran cristianos. Eran discípulos de Juan, por eso Lucas especifica, ¿qué dice? Ciertos discípulos. Lucas no acepta, no asevera que eran discípulos de Cristo. Dice, ¿ciertos discípulos de quién? Y señala, del Bautista. Porque ellos todavía no nacían de nuevo. Fue hasta que Pablo les presente el Evangelio, reconocen que Jesús es su Señor y Salvador, se arrepienten, se rinden, y entonces viene el Espíritu Santo y nacen de nuevo. Y es donde empieza la gran aventura. ¿Ok? Eso es muy importante. Para ser llenos, para vivir en el Espíritu, para ser bautizados en el Espíritu Santo, el requisito que es arrepentirse, creer, y vendrá el nuevo nacimiento. Y ahí es donde empieza la aventura. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? 3 veces le dijo, 3, no 1. Es necesario. Tienes que nacer nuevo aquí. Y yo creo que eso se aplica para cada uno de nosotros. Queremos las manifestaciones de Dios, queremos el poder de Dios, pero tenemos que nacer de nuevo. Ok, hay otro término que es muy dado a asociarse de igual manera, y es la llenura del Espíritu Santo. Este es otro punto que Lucas va dándonos una claridad o una secuencia en esa revelación progresiva de la doctrina del Espíritu Santo. Si se fijan, uno pareciera que Lucas no tenía nada de teología. Lucas tenía una enorme revelación del Espíritu Santo en su vida. Él no solo era un recopilador, era un transmisor de las verdades que Pablo estaba compartiendo y el Espíritu Santo estaba colocando. En el capítulo 4, versos 29-31, tenemos un escenario donde aquellos que habían sido ya previamente en el capítulo 2 bautizados con el Espíritu Santo estaban reunidos en oración. 2, con voz fuerte, por favor. Capítulo 4, 29 y 31, por favor. Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 29, 31. ¿Sí? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Hablaron qué? La palabra como resultado de ser llenos. Es decir, la llenura es un proceso continuo. El bautismo es uno. Pero pareciera que podemos irnos desgastando a través de la continuidad del servicio y es necesario volver a recibir más de Él.
Por eso la llenura es muy distinto. Hemos hablado de 3 términos distintos, 3 aspectos del entorno de la doctrina del Espíritu Santo: sello, el bautismo y ahora viene la llenura. La llenura es posterior al bautismo, no es antes de, es posterior a el bautismo. En otras palabras, es como después de haberse llenado mi vaso y se vació, ¿me lo puedes rellenar, por favor? Tan sencillo como es eso. Y eso es lo que estaban orando. ¿Quiénes? Los que habían sido bautizados en el capítulo 2. Ahora estaban enfrentando el ministerio. ¿Qué dicen? Tenemos amenazas. Es lo que preguntaba Jorge. ¿Para qué es? Estaban enfrentando amenazas, persecución, conflictos, adversidades. ¿Pero qué sucedió? Estaban habiendo ¿qué? Manifestaciones, sanidades, prodigios. Pero era necesario volver, que esa llenura les equipara, les fortaleciera para continuar al frente de la batalla. Esto es precisamente lo que le sucedió, hablando del bautismo del Espíritu Santo, a los discípulos del Bautista, que cuando Pablo impone las manos, reciben exactamente lo mismo que Pentecostés en Jerusalén. Ahora es un Pentecostés en Éfeso, para los que creen que nada más hubo un Pentecostés. Hubo un Pentecostés en Samaria, un Pentecostés en casa de Cornelio, un Pentecostés en Éfeso. Así que no hay uno solo. Sí, Ramoncita. ¿Justo puedo tener mi propio Pentecostés? Exactamente. Ese se puede repetir, como decía Grimaldo, si tenemos hambre, como decía Ramoncita, lo que es la búsqueda individual, personal. En el libro de los Hechos no está limitativo para un solo segmento. Si reunimos las condiciones de una búsqueda, como estaba predicando el domingo, de un despertar espiritual, volverá a acontecer si nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. Pero es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Nos damos cuenta que en la iglesia hay muchos como esos 12, muchos como Apolos con un alto grado de eficiencia, de capacidad, deseos de servir, pero hay una limitante. Y esa solamente va a retirarse cuando venga esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Ven? Comentarios. Otro punto adicional aquí en nuestra lectura. ¿Qué sucedió cuando Pablo coloca las manos? No era privativo de unos cuantos. Lo que está señalando el Espíritu Santo a través de Lucas es un aspecto de una evidencia de autoridad delegada legítimamente del Señor hacia Pablo. Recordarán que Pablo en sus cartas escribe: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Parece ahí que el Espíritu Santo cambia su manera de hacer, que el Espíritu Santo descienda, es decir, esa plenitud, y ahora Pablo impone las manos sobre estos 12. ¿Cuál era el punto? El punto era conferirle a Pablo ante todos que él era un siervo legítimamente colocado por Dios con las mismas características, la misma posición y los mismos dones para establecer y edificar la iglesia. Qué importante eso es eso. Es muy importante que tengamos muy en cuenta que el Señor ahí estaba delegando delante de todos lo que previamente había confirmado a Pablo. Ahora, la imposición de manos, aunque no es el tema, pero la imposición de manos siempre se practicó en el Antiguo Testamento, porque imponer las manos es conceder, conferir, otorgar algo de lo que tú tienes. El mismo Pablo fue objeto de recibir el Espíritu Santo por un hombre llamado Ananías, capítulo 9, vamos a verlo, que el Señor envió con ese propósito. Capítulo 9, verso 17. Wow. Esto también quiere decir que Dios puede usar a cualquiera que Él envíe con ese propósito específico. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la... ¿Para qué? Vamos a enumerar. ¿Para qué? Para que seas sanado. Recibas la vista y seas lleno
y para que seas lleno del Espíritu. Es lo que le pasó a Pablo. Fue lleno del Espíritu Santo, no fue sellado, fue lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando que esos términos son interrelacionados, pero tenemos que distinguir el uno y el otro en su tiempo y su momento. Así que Pablo experimentó lo mismo que los otros en Pentecostés. Lo que los discípulos 12 estaban ahí, ellos experimentaron lo mismo. Aquí hay, en el capítulo 11 del libro de Hechos, también en el versículo 15, cuando Pedro está informando acerca de lo que sucedió en el capítulo 2, dice en el verso 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y hay una referencia aquí en la Biblia que dice: así que cuando Pedro señaló que los de la casa de Cornelio habían hablado en lenguas, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, los apóstoles y hermanos de Jerusalén se convencieron de que Dios había concedido la salvación en Cristo a los que no eran judíos. Hoy en día no debe suponerse que habían sido bautizados en el Espíritu si faltan las manifestaciones tangibles como el hablar en lenguas. En ningún pasaje de Hechos se considera el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia que puede tenerse solo percibida por la fe. Es anhelar. Si aquí lo dice la palabra, no es de menospreciar el deseo de decir: Señor, quiero hablar en lenguas o quiero recibir. Eso es algo que se limita a cada quien, pero sí es necesario, porque ciertamente viene dirección y revelación cuando se utiliza el hablar en lenguas. El problema es que ahora como iglesia hemos apagado, pero es necesario que enseñemos a la iglesia que necesita anhelar. No es como decía, no es que no sean salvos, no es que no, pero sí hay cierta limitación cuando no anhelamos. Y no es el hecho de que estar orando nomás para si quiero hablar en lenguas, no, pero decir: Señor, anhelo, deseo, quiero más de tu presencia, quiero más de ti. Y el hablar en lenguas es una evidencia. ¿Por qué lo dejaría el Señor? Porque es obvio, puede ser un deseo o despertar una necesidad en los creyentes de vivir, de experimentar lo que la iglesia inicial vivió. No es una competencia, no es un destacarse, no es la búsqueda de una posición, no. Ramoncita señaló algo importante: podemos hablar en lenguas y quizás estar en el anonimato sirviendo de otra manera. Así que no es la búsqueda de algo que me satisfaga. El propósito, cuando entendemos el por qué y el para qué es cuando entonces nos coloca en la posición correcta, porque ya no hay un interés mezquino, no hay un interés personal, ahora sabemos el para qué lo necesitamos. Bien, y eso es importante. ¿Por qué? Hay un texto en este mismo libro de los Hechos que Grimaldo se me adelantó, que es el tema que también antes de concluir. Hechos 2:28. Si hay comentarios, adelante. Este capítulo nos va a llevar así, a interactuar, a compartir, a dialogar, a entrar en detalles más precisos, porque ese es el propósito del Señor: llevarnos cada día en un ascenso. Dice su palabra que vamos de gloria en gloria. ¿Qué sucedió con Moisés? Él tuvo que cubrirse el rostro cuando descendió con el Señor. ¿Por qué? Porque los ojos de los judíos o israelitas estarían puestos sobre lo temporal. Y lo que deseaba evitar Moisés era precisamente que solo tuvieran un punto de vista bajo un contexto, cuando en realidad la gloria de Dios es eterna. Y es donde debemos colocar nuestros ojos. Hechos 2:28, 2:38, puse 2:28, 38. 2:38. Bautícese, dice Pedro. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
este texto lo han convertido en una regla teológica muchos, como si fuera el paso número 3 para recibir el Espíritu Santo. Es decir, como hoy me bautizo, me arrepiento, me bautizo e inmediatamente viene el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo no es una metodología, Él es soberano, reitero, Él es Dios. Él decide cómo, cuándo y de qué manera. Y vamos a ver mínimo 3 formas aquí que han acontecido, que sucedieron como una muestra de que no es acorde. Esta doctrina no es para la iglesia. Recuerden, Pedro predicaba el evangelio del reino mesiánico y fue hasta después del capítulo 10 del libro de los Hechos que cambia radicalmente el contexto para predicar acerca del evangelio de Jesucristo. Tenemos que diferenciar esos 2 puntos muy claros, porque al día de hoy muchas iglesias siguen predicando el evangelio del reino, incluyendo el hacer. Y el evangelio de Jesucristo es la libertad. Él cumplió para que nosotros por la fe continuemos adelante. ¿Ok? ¿Qué sucede? Capítulo 8, versos 12 al 15. El arrepentirse es el principio, pero no implica que el Espíritu Santo descienda como una regla inmediata al creyente para bautizarlo. Vamos a leerlo, 8, 12 al 15, ya lo habíamos visto, pero es importante por el tema que estamos tocando. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿El evangelio de quién? Del reino. Tenemos que diferenciar. Él era un judío helenista. ¿Ok? Helenista. Él todavía estaba en el contexto judaico, no bajo el contexto de predicar toda la libertad a los gentiles, como posteriormente lo veremos. Sí. Y en nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Continuó. Hasta el 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén... ¿Cuándo? Está hablando de diferente tiempo. Está hablando de diferente ciudad. Esto implica que ha transcurrido una enorme cantidad de tiempo entre su conversión, su bautismo y lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Sigue. En Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Mucho tiempo después de que se convirtieron, mucho tiempo después, lo que decía Grimaldo, mucho tiempo después para él fue el bautismo del Espíritu Santo. No fue inmediato, no fue una regla. La imposición de manos de 2 apóstoles, Pedro y Juan, era como la autoridad. Felipe no lo hizo. Y eso que Felipe era un hombre poderoso en Dios. Milagros y sanidades ocurrieron. Sus 3 hijas profetizas, o sea, era una vida, una familia en la vida del Espíritu. Pero no sucedió el bautismo del Espíritu Santo, aún estando Felipe ahí. Cierto tiempo después vinieron los apóstoles y compartieron y el Espíritu Santo se derramó. Por eso mencionamos que esa no es una regla. Es como si Grimaldo hiciera su regla. Después de 5 años de creyente, ustedes se van ahí al campo y empiezan, Señor, yo quiero, así va a ser. No, así no es. El Espíritu Santo define y establece cómo y cuándo. ¿Sí? Bien, vamos entonces al capítulo 10, 44 y 45, algo que estaba hablando acerca de Cornelio.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos una evidencia que refuta lo contrario, es decir, Cornelio y toda su casa, antes de bautizarse, recibieron el Espíritu Santo. Antes de bautizarse, que eso me sucedió a mí. Antes de bautizarme en agua, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Así que no es una regla, por eso tenemos que colocarlo claramente. Recuerden, se estaba escribiendo la iglesia en el libro de los Hechos. No estaba la totalidad de la doctrina completa, pero era el parámetro que se estaba describiendo. Así que el Espíritu Santo puede venir antes de que se bauticen en agua. Puede venir después de mucho tiempo que se bautizaron en agua. El Espíritu Santo puede ser conferido a través de la imposición de manos. ¿Cuándo? En diferente tiempo. A mí, cuando me sucedió el hablar en lenguas, estábamos ya por dormirnos. Y estábamos orando. Así me dijo, gracias Señor. No, no es cierto. En ese tiempo, como decía Grimaldo, había un fuego de rodillas, estábamos orando, que a veces ya perdemos. Estábamos de rodillas orando, mi esposa y yo dando gracias porque el día estaba terminando, porque el Señor había sido bueno, y repentinamente sale algo, empieza un sonido distinto, palabras nuevas, cosas distintas, sonidos extraños. Pero cuando sabes qué es, entonces, y eso me pasó a mí, antes de bautizarnos en agua. Y eso es algo que tú puedes constatar para quienes hacen normas, metodologías, libros. No, el Espíritu Santo siempre es soberano. Siempre realizará su obra cuando Él reconoce, sabe quién, cuándo y cómo. Pero nuestra responsabilidad es la búsqueda, estar ahí. ¿Cuál era el punto? ¿O por qué pedir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para sentirme bien? ¿Para hablar en lenguas? No, eso sería algo fuera de contexto. Es para vivir una senda más íntima, más cerca, con mayor comunión con el Señor. Así que no es el verso que acabamos de leer la norma que define cómo y de qué manera el Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo vendrá cuando estemos preparados, cuando nuestra copa esté siendo limpia, esté siendo llena. Nunca tú y yo sabremos cuándo está totalmente limpia, pero Él un buen día decidirá venir y cuando menos lo pienses va a irrumpir. Va a cambiar tu historia, va a alterarlo por completo. Pero eso no te hará una jerarquía, no te dará un estatus, no te conducirá a sentirte superior a los demás, no. Por el contrario, el que más se le da, más se le va a demandar. Eso propiciaría una humildad donde el carácter de Cristo va a ir forjándose constantemente. Te equipará para servir. Te dará la oportunidad de conocer más de esas verdades con mayor claridad. Y te llevará a una senda donde vas a vivir de todo. No te eximirá de problemas, no te alejará de los conflictos. Porque eso a veces tenemos una falsa idea, que ser lleno del Espíritu Santo es como vivir en el cielo. Es como caminar sobre las nubes, es como no tener ya roces con los mundanos, como que nada vamos... No, al contrario. Es donde más intensamente interactúas con todo, pero es donde la gracia, la presencia del Señor te levanta. Qué tremendo. Comentarios para irnos. Están muy callados esta noche. Hay una cosa importante, estoy buscando, pero no me encuentro. Cuando Pablo reprende a los corintios de que se jactan de hablar en lengua, hay que tener mucho cuidado, porque si nos abocamos a querer hablar en lengua, vamos a caer en el mismo
en el mismo estado de los Corintios. Este no es el hablar en lenguas, es el desear ser llenos. El Sí, problema pero es bueno, ese, que como estamos, no es que si él habla, pues yo también, no es. Obviamente el hablar en lenguas es la evidencia de la llenura. Recuerden, Pero lo que debemos de anhelar es ser llenos. Pablo reprende a los corintios por su escasa capacitación para saber el por qué y el para qué eran llenos. Ese era el punto. Por eso escribe, no quiero que ignoren, hermanos. O sea, de nada sirven los dones si la esencia de la vida cristiana, que es el amor, no prevalece. Hoy a algunos se les concede más aceptación por los dones, porque pueden manifestarse los dones, que por el carácter. Y el carácter es superior a los dones. Eso es algo que tenemos que colocar. Los frutos. O sea, el carácter. Ahí entra cuando fuiste sellado. Así es. Dice, este es apartado. El carácter. Apartado, lo primero que nos tiene que cambiar es el carácter. Así es. Tiene que reflejar. El carácter es la columna vertebral de la vida cristiana. Por eso Pablo decía, tú puedes hablar en lenguas, pero es como un metal que resuena. No hay una concordancia. El Espíritu Santo nos va a hacer más como Cristo, no más de nosotros mismos. Eso es lo que va a suceder. Por eso es que mientras estemos más expuestos, más de Él vamos a evidenciar. Porque no somos nosotros, reitero. Yo no me puedo jactar de algo que ni de quien soy dueño ni que yo puedo hacer. Es aquel que lo hace en mí. Ese es el propósito. Por eso cuando hablamos de la vida del Espíritu en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado por términos, conductas, acciones, representaciones o manifestaciones que se salen de control. Y son donde debemos tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice, si el hablar en lenguas para algunos va a representar que estoy o que estamos locos, voy a hablar en voz baja porque hablar en lenguas es entre Dios y yo. La profecía es para el resto de la congregación, pero al hablar en lenguas es entre Dios y yo. Es un lenguaje secreto. Es algo personal. ¿Sí? La profecía, como dice el capítulo 6 que leímos de 19, hablaron en lenguas y profetizaron. Por eso Pablo decía, yo quisiera que profetizaran más, porque edificas la iglesia. Pero las lenguas nos edificamos a nosotros mismos. Eso es lo importante. ¿Sí? Adelante para irnos. Es algo que no se ha dado últimamente, bueno, al menos yo ya tengo rato, que se profetice en la iglesia. Tengo años que ya no se profetiza, porque ha sido, malamente ha sido criticada. ¿Sí? Hay que enseñar el por qué y para qué es. Eso es muy importante, la verdad, porque la iglesia sin los dones está supeditada a posturas personales, a inclinaciones, a ideologías denominacionales. La profecía no va a ir en contra de lo establecido. La profecía dirige, conduce, establece. Por eso dice Pablo que la profecía tiene 3 aspectos: enseñar, corregir, amonestar. O sea, no es para decir, el Señor me dijo que ya viene $1,000,000 sobre ti mañana, ¿no? Ok, eso es lo que Dios tiene. Bien, vamos a dar gracias. Y aunque estuvieron muy callados hoy, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por la gran oportunidad que nos has concedido hoy de reunirnos en tu nombre. Reconocemos nuestra necesidad, nuestras limitaciones. Te necesitamos, Señor. Sin ti estamos perdidos. Seremos demasiado vulnerables si no estás con nosotros, Señor. Ayúdanos para guiarnos por la senda, para la obediencia y la fidelidad para contigo. Llénanos de ti, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y tómanos de la mano para ir cada día contigo, Señor. Llévanos a nuestro hogar, guárdanos en medio de
ese traslado, líbranos de riesgos, de peligros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.